Bueno, vamos a continuar con el módulo, perdón, de urgencias oncológicas. Buenos días a todos. El día de hoy vamos a ver el tema de neutropenia febril. Mi nombre es Sandra Martínez y soy R3 de Medicina Interna. Que pues es completamente diferente un paciente inmunológicamente intacto que a un paciente inmunológicamente comprometido, ¿no? En pacientes inmunológicamente intactos, pues ya sabemos que la fiebre constituye un proceso de respuesta inflamatoria aguda que es coordinada inicialmente por el sistema inmunológico intacto. Sin embargo, en pacientes con neoplasias hematológicas, todas estas células efectoras todo el proceso, pues, de respuesta inflamatoria sistémica está característicamente de manera deteriorada y sobre todo reducido en número, como vamos a ver más adelante, pues esto se ve en relación tanto a la neoplasia propia del paciente como a las terapias citorreductoras con las que inicialmente se comienzan a tratar este tipo de porque lamentablemente los pacientes con cánceres no solo se quedan en un primer episodio de neutropenia febril que condicione una infección grave, sino que pues son pacientes que están debatiéndose entre la colonización y entre la infección, precisamente pues aquellos a los que les cuesta recuperar la cuenta de neutrófilos. Bueno, de importancia, pues vamos a comentar algunas definiciones que son las que en realidad tenemos que pues mentalizarnos, perdón. Una de ellas es pues cómo se define fiebre en un paciente neutropénico. Se define exactamente igual que un paciente normal. Se considera una única elevación de la temperatura corporal. Perdón. Nadie tiene otro cargador de
Está. Bueno, disculpen. Le sigue comentando que, pues, de importancia comenzar a... Lo primero que tenemos que hacer cuando un paciente de con neutropenia y fiebre llega a admisión continua, pues es estadificar el riesgo del paciente. Lo primero, vamos a clasificarla como severa de alto riesgo o como severa de bajo riesgo. ¿Quiénes van a ser aquellos pacientes que se van a considerar como severa de alto riesgo? Pacientes con comorbilidades. Aquí cabe destacar que no, o sea, que la comorbilidad pues se tiene que presumir de que pues no esté bien controlada, paciente con una puntuación de más, que ya se lo voy a mostrar más adelante, menor a 21, o una puntuación de cisne mayor a 3. Pacientes que tienen elevación de las transaminasas mayor a 5 veces el valor normal, pacientes con mucositis grado 3 o grado 4. Grado 3, pues ya saben que son aquellos pacientes que tienen las lesiones orales y que tienen disfagia, y grado 4, pues son los pacientes que tienen las lesiones orales, pero esto ya les considera pues la incapacidad para la deglución. Pacientes con un cáncer no controlado, con un cáncer progresivo, pacientes con una tasa de filtrado glomerular menor a 30 y pacientes que se hayan sometido a un trasplante halogénico. ¿Por qué un trasplante halogénico? Pues en teoría cualquier trasplante, específicamente el de médula ósea, prolongados de neutropenia profunda. Y pacientes considerados de bajo riesgo, pues van a ser aquellos pacientes sin comorbilidades, pacientes que tienen un ECOG de 0 a 1, pacientes que no tengan insuficiencia hepática renal, pacientes que tengan un MAX mayor a 21 y un cisne menor a 3. El cisne es un índice clínico de neutropenia febril estable, tanto la clasificación de cisne como el MAS score, pues está avalado por la Sociedad de Oncólogos de Estados Unidos. Asintomáticos, pacientes que no estén hipotensos, pacientes que no tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que no tengan un tumor hematológico, o que no, o sea, que tengan un tumor pero que no haya tenido antecedente de una infección, específicamente una infección fúngica, un paciente que no esté deshidratado, paciente que se pueda manejar de manera ambulatoria y paciente menor a 60 años. Entonces, una vez el MAS score igual está disponible, al igual que el CISNE en el M de Calc, y sobre todo las ventajas de ambos scores es que en ninguno se necesita pues conocer la malignidad que el paciente tiene. Y la puntuación de cisne, pues esta se tiene que valorar el ECOG en pacientes más de 2 puntos, pues perdón, considera que tengan una enfermedad cardiovascular. Aquí también considera la mucositis, nada más que ya la ponen a partir de la grado 2 y también toman en cuenta los monocitos. ¿Y cuál es y más, por cisne se considera alto riesgo paciente que tenga más de 3 puntos? Y como les había comentado, ¿cuál es la importancia de nosotros clasificar estos pacientes? Pues básicamente es decidir el tratamiento hospitalario versus el tratamiento fuera del hospital, o sea, el tratamiento ambulatorio, y sobre todo, pues que si se fijan que son scores que llevan menos de 30 segundos para calcular, y pues ya ellos te dicen ahí si el paciente amerita hospitalización o si el paciente se puede manejar ambulatoriamente, obviamente. A estas dos scores de riesgo, ¿no?
pero el que más he utilizado es el MAS. El MAS es el que recomiendan pues la mayoría de las guías, y se ha visto que los pacientes que se clasifican como bajo riesgo tienen una tasa de complicaciones del 6% y una mortalidad del 1%. O sea, si vemos, pues esto ya, como hemos visto, ya sabemos que depende mucho de la población en la que se validó, y pues el resultado fue este, que la tasa de complicación era muy baja en realidad. Y también, o sea, se pone a consideración, como todo, pues a consideración del médico, si hacerlo por estos scores o considerar otros factores adicionales de riesgo. Por ejemplo, las guías de la ECMO, que son de las sociedades de riesgo, que siempre debemos de considerar era la mucositis oral, y en su defecto, si el paciente está muy afectado, pues considerar por la disfagia que tenga pues ya afección gastrointestinal, y que pues esto le interfiera con la deglución, que el paciente tenga causas o síntomas gastrointestinales, alteraciones neurológicas, y que tenga la infección del catéter intravascular. Vamos a mencionar un poquito más adelante esta parte, porque sí nos encontramos pues bastante con esto. Aparición de un nuevo infiltrado pulmonar o hipoxia y una enfermedad crónica subyacente. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Más que todo, pues como el abordaje inicial por los ECOG o los compañeros de admisión continua, ¿todo claro hasta aquí? Sí, bueno. Entonces, en cuanto a la epidemiología, pues está infectado o es por la terapia que se le acaba de dar. Pero se ha visto que de este 20%, el 15 al 20% de estos pacientes pues sí tienen bacteriemia asociada a la neutropenia, y la infección clínica como tal en este 15-20% se documenta en el 20-30% de los pacientes, y la mortalidad, como les había dicho, en pacientes en realidad se estima de entre 3 al 20%, muy variable, y a depender obviamente del estado del paciente, tanto pues su estado oncológico como, como el antecedente de infecciones previas. Entonces, los factores de riesgo, pues a considerar, a los adicionales que ya vimos que nos presentan, pues estos dos cálculos de los scores, pues están los esquemas de quimioterapia y el riesgo de las mismas de presentarlos. Pues en cuanto a la leucemia aguda, pues son los que tienen un mayor riesgo, en realidad la leucemia linfocítica aguda, y sobre todo estos pacientes cuando están en terapia de inducción, y a los pacientes a los que se les ha hecho un trasplante de células hematopoyéticas de tipo pues ellos, los pacientes con linfoma que se trasplantan de manera halogénica, pues en ellos sí se ha visto que tienen una duración más corta de la neutropenia en relación a los otros que ya les mencioné. Obviamente, pues los pacientes que tienen una enfermedad metastásica no controlada. Y aquí, pues, no sé si han escuchado ustedes hablar de estas nuevas terapias, de las terapias CART, que son con las células inmunológicas. Estos pacientes que se someten a este tipo de terapias se supone que tienen todavía como un riesgo mayor a presentar episodios de neutropenia febril. Y pues los otros factores que habíamos comentado, que eran los relacionados con el paciente, y sobre todo también otro factor de riesgo adicional en los pacientes trasplantados son todas las profilaxis que se dan para prevenir pues enfermedad de injerto contra el huésped. Y pues aquí únicamente en esta tabla quería comentarles pues que esto es de la Sociedad Mexicana de Oncología, de una revisión el 2016, donde pues ellos nos ponen en esta tabla el porcentaje
que también es de lo que tenemos que hacer un poquito más énfasis, porque pues tenemos que saber cuál es lo más frecuente para saber con qué cubrir adecuadamente al paciente. Y esto deriva del hecho de que en el primer episodio de neutropenia febril que nosotros comencemos a tratar, en teoría pues ese primer episodio va a ser muy predictor para las próximas infecciones a futuro, debido pues a que estos pacientes, como les digo, siempre hay que hacer, se tiene como un debate, está colonizado versus está infectado. Y bueno, en cuanto a la microbiología, pues no se identifica una etiología infecciosa en el 40 o 50% de los casos. Las infecciones clínicamente documentadas sin un patógeno aislado ocurren en 20-30%. ¿Y cuáles son pues, los sitios más frecuentes de esta infección? El tracto respiratorio mencionar rápidamente más adelante, la parte de la disbiosis y la parte de las alteraciones del microbioma. Siempre se recomienda en todas las guías que pues hay que revisar la región anal de estos pacientes y hay que preguntarles acerca de su hábito defecatorio, pues más que todo por la parte dice que se tiende a tomar en consideración como un foco, pues como no tan considerado en cuenta en los entornos de urgencia. Y lo segundo, pues son las infecciones de piel. Y en cuanto a los gérmenes, pues la epidemiología